Hace más de 50 años que estoy en el Señor y una de las cosas que más me cuesta es hablar sobre la resurrección, porque cuando leo me pongo a llorar, ¿no? Todavía no. Es una cosa personal, ¿no? Y puede ser que esté un poco más viejo también, que me hace llorar cualquier versículo que leo. Y yo solamente voy a repetir lo que dije en la semana en la escuela. Pues tuve devocionales en la escuela primaria y secundaria. O sea que como quería que todos los chicos y también algunos maestros no creyentes supieran un poquito la historia de la Semana Santa, y aproveché también para que repetirles a los chicos y hacerles repetir, aprovechando la oportunidad que me dan, que tengo, de recordarles un versículo que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso me lo dijeron una vez a mí hace mucho tiempo, en un estado calamitoso que me encontraba en un colectivo, y a partir de allí es como que Dios se reveló, Dios me habló, Dios me marcó el camino que tenía que seguir. Así que eso hice repetir a los chicos el otro día, y también les hice, por las dudas, recibir a Jesús en sus corazones. Yo le dije que era una cosa muy seria, que es lo que cambia las vidas, las historias de toda la familia. Y aproveché para hacer un repaso de la Semana Santa, comenzando allí por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, leyendo para mí San Mateo capítulo 21, que habla acerca de Jesús entrando a Jerusalén, donde le consiguen un burrito, lo monta y ponen sus mantos sobre el burrito y avanza hacia Jerusalén. Él había predicho esto de que entraría a Jerusalén. Una versión por ahí dice que afirmó su rostro como un pedernal y no volvió atrás. Pero hay todas las cosas que ocurren en esa semana en que Jesús entra. Y una multitud le saluda y tiran sus mantos, cortan ramas y palmas, como dice otra versión, otro evangelio, y dicen: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y una canción que trajo alegría a todo el pueblo. Muchos le conocían, muchos habían sido muy bendecidos por él, sanados, liberados. Algunos eran ciegos, otros eran paralíticos, y muchos habían recibido con alegría el mensaje, que nunca antes se había escuchado algo parecido. Entonces Jesús entró a Jerusalén. Él predijo esto que iba a acontecer. Marcos lo explica muy bien, que él les dijo que iba a morir en Jerusalén. 3 veces les dijo, y parece que después no se recordaban estas cosas cuando ocurrió la resurrección. Y Jesús, cuando entra a Jerusalén, dice que hace una cosa muy extraña. Dice, echa a los mercaderes del templo y vuelca sus mesas y los corre, y les recuerda que ellos no podían hacer eso porque esto fue construida o hecha como casa de oración. O sea, no se podía contaminar aquello que había sido consagrado para adorar a Dios. Uno de los acontecimientos que sucede cuando Jesús está en el templo. Después dice ahí la palabra que sana a unos ciegos ahí mismo en el templo de Jerusalén. O sea que hay sanidades en el templo. Si quieren, yo leo un poquito para ubicarnos en la Biblia, en San Mateo capítulo
21. La entrada, no nos vamos a detener en esto, pero sí lo que pasó. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelas. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los extendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Después de esto, digo lo que dije antes: Jesús entra al templo, purifica el templo, porque se comerciaba en el templo, y esto había sido consagrado para Dios, no podía haber negocios turbios allí. Y en el templo dice que sana también a unos ciegos. Yo hago un repaso más o menos de la semana, ustedes ya la saben, pero recordamos por lo menos. Dice en el versículo 14 la sanidad la purificación del templo, hasta el versículo 13. Después en el 14 la sanidad de los ciegos. Y después habla de la autoridad de Jesús sobre los sacerdotes y ancianos del pueblo. Después, en esa semana también habla de la parábola de los dos hijos, que a uno llama a la viña a trabajar, le dice que no, y después va. Y después le dice al otro hijo que vaya, dice que sí y no va. Y ahí les explica a los sacerdotes y fariseos lo que significará estas cosas para aquellos que no creen. Habla de la parábola de los labradores malvados, también que alguien tiene una viña, la planta y deja a alguien encargado, cuando vuelve manda a un criado, lo matan, después a otro y a otro, hasta que matan al hijo. Y también está la pregunta acerca del tributo, si había que pagar tributo o no había que pagar tributo. Y también dentro de la narración entra lo que es la pregunta de los saduceos acerca de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y Jesús le contesta con otra pregunta a los saduceos. Y también está la parábola del gran mandamiento, donde Jesús le recuerda el mandamiento escrito en la ley, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea que les recuerda a aquellos que enseñaban las cosas que no hacían. Y aprovecha, es una semana muy llena de acontecimientos, muy tremendos, que había que leerlos uno por uno, ¿no? También está la pregunta de Cristo a los sacerdotes y a los maestros,
quién pensaba que era el Cristo. Y también les meten una trampa porque no saben qué responder, porque les pregunta también de Juan y no saben qué responderle, porque si decían una cosa, se acordaban que habían estado en contra y si decían otra cosa no lo habían defendido. Entonces está la pregunta también acerca de quién es. Y también los ayes de los fariseos, el dolor, las quejas de los fariseos. Habla también de la ofrenda de la viuda que dio todo. Y también de la visita de los griegos. Miren, todas las cosas que meten en la semana, Jesús está recargado de trabajo, ¿no? En esos días. Lunes, martes y miércoles ocurren todas estas cosas. Y el día jueves está la preparación para la cena. El día jueves, en el capítulo 26, 17 al 19, habla acerca de la cena. Y Jesús dice que esa era la última vez que iba a compartir con ellos el pan, hasta que nos encontremos en el reino de los cielos. Y Jesús hace allí, en el día jueves, hace lo que se llama el lavado de los pies. Era una costumbre por la tierra del camino que la gente necesitaba lavarse los pies al entrar en una casa. Es como el día jueves estuvimos con un matrimonio de Santiago y nos contaban en el lugar que tienen la obra en Catamarca que la tierra en verano te tapa los zapatos, la tierra, parece harina. Y cuando uno llega al lugar de reunión hay que sacudirse los pies y algunos pasan al fondo y se enjuagan los pies, se lavan los pies porque, bueno, la tierra queda por todos lados, ¿no? Y acá la costumbre, salvo las vías romanas donde transitaban los ejércitos, que eran rutas empedradas o asfaltadas, lo demás eran caminos de tierra, aún en los pueblos. Y lo primero que hacían los sirvientes de las casas era lavar los pies de los visitantes y estaban ya para participar de la cena y nadie hizo este trabajo. Y Jesús dice que toma un lebrillo y toma una toalla y comienza a lavar los pies uno por uno. O sea, el más grande de todos, el que estaba desde el principio, el que fue enviado por nosotros, el que se hizo nada, el que se despojó, como dice una versión 909 de la Filipenses capítulo 2, dice que se anonadó, se hizo nada. O sea, tomó el lugar de siervo y lavó los pies de sus discípulos. Y esto es una enseñanza para todas las generaciones. No es que vamos a andar con una toalla y un palangana, sino que lo hacemos de muchas maneras, quitando la carga de nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber diario de quitar las cargas del camino de nuestros hermanos. Muchos hay que están cargados y afligidos y necesitamos tomar nuestro lugar, el lugar de siervos. Algunos dicen siervos a los pastores, pero todos somos llamados a servir. Todos somos servidores del Señor y es el mejor privilegio que tenemos. No hay cosa mejor en la vida que servir al Señor. No hay mayor privilegio, no hay nada que satisfaga más en la vida que servir al Señor. O sea que todos, amén, dijeron por ahí, gloria a Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. No hay mayor satisfacción. Miren, hay alguien que me conoce desde que me convertí, que es Rodolfo Carbone, está por allí el doctor Carbone con su esposa, y él le decía, nunca lo vi a este hombre retroceder, nunca lo vi cambiar, siempre, algo así era, ¿no? ¿O estoy mintiendo? ¿No? Nos conocemos desde que eran solteros ella y recién convertidos, y le contaba a otro, ¿no?, que estaba allí, y desde el comienzo comenzamos sirviendo, predicando, dando testimonio de lo que Dios hizo en nosotros y también fuimos testigos de milagros y sanidades y echamos demonios a rolete.
sin saber, No quedaba ninguno. Por ahí caminaba por un lugar y se caía la gente, ¿no? Porque estaba endemoniada. Era porque Jesús había llegado a nosotros. Como decía Guido el otro día, ¿dónde está Jesús? Está en nosotros. Nosotros lo tenemos a Jesús, el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay, donde está el Señor, hay libertad. Y eso es lo que queremos recuperar cada día, en todo el mundo. Estamos trabajando, orando. En nuestra zona estamos orando con grupos de personas, con pastores, con obreros, con muchos. Estamos orando para que Dios traiga algo genuino, algo como que hemos conocido nosotros hace mucho tiempo, pero que nos supere y que alcance a todo el mundo y que transforme a este mundo tan complicado que tenemos, donde nosotros nos tocó vivir y dejar formar nuestras familias. Allí Jesús nos da el ejemplo del lavado de los pies, o sea que es tomar el lugar de siervo. Siempre tenemos que estar dispuestos y disponibles para servir al Señor, nuestro Dios. En San Juan habla acerca de su despedida en el capítulo 14. Les dice que él era necesario que se vaya y que enviaría a alguien, al Consolador, para que estuviera con ellos. Les hablaba del Espíritu Santo. En San Juan 17 hace una oración, Jesús, de oración por todos los que creen, para que el Señor los guarde del mal. El mal estaba, pero que los guarde y los mantenga en uno, que sean uno. Como yo y tú somos uno, y nos habla también para que muchos crean, o sea que nos habla de unidad, de santidad y de extensión del reino, y eso es para todas las generaciones. San Juan 17 es parte de esta historia, y habla de la promesa del Espíritu Santo en San Juan capítulo 14, y la oración por los discípulos de todas las generaciones, de los que estamos y los que vendrán. Muchos nos vamos pronto ya, pero otros vendrán. Y la oración continúa hasta el fin de los tiempos. La oración de intercesión de capítulo 17 de San Juan. Después habla en San Mateo, vuelvo a Mateo 26, Jesús con sus discípulos y va a orar en el monte de Getsemaní. Allí alguien lo menciona como la agonía de la oración. Y después de esa agonía de la oración de Jesús, viene la traición de Judas. Judas traiciona a Jesús. Jesús ya lo había delatado en la cena, a Judas, el traidor. Y ahí Judas traiciona y una multitud de personas con palos y con armas vienen y llevan cautivo a Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me toman así? Si todos los días me vieron predicar entre ustedes, ustedes me conocen, y lo llevan en una forma violenta, lo presentan ante los sacerdotes. Después viene un juicio muy rápido de un día, el viernes, es llevado ante el Sanedrín, ante en la captura dice que Pedro desenvaina una espada y le corta la oreja a un tal llamado Malco, y Jesús agarra y se la pega de vuelta, ¿no? Las cosas que ocurren en la Semana Santa. Se la pegó como no había ni gotita ni posipol. Todo rápido. Jesús es tremendo, ¿no? Dios está con nosotros. Y como dijo antes Marianito, Cristo está vivo, presente y activo, siempre, siempre, siempre. Amén. Vivo, presente y activo. Y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado. Y ¿saben lo lindo, lo curioso, lo interesante? Es que vive en nosotros. Vive en nosotros. Y eso hace todas las cosas diferentes, todas las cosas las hace diferentes. Jesús va al sumo sacerdote, lo presenta después
ante el Sanedrín y después lo llevan a Pilato para que lo juzgue. Y como había también crucifixiones, había muertes, lo llevan para que lo crucifiquen por lo que estaba diciendo, que era el Mesías, que era el profeta esperado. Lo llevan ante Pilato. Pilato no le encuentra razón al juicio que hacen los sacerdotes y lo manda a Herodes. Herodes tampoco y lo manda de vuelta. ¿Se acuerdan la historia? Y allí él dice, no hay razón para juzgar y condenar a este hombre. Y allí interviene la mujer de Pilato, interviene y dice, no tengas nada que ver con este justo. Dice, pero tuve un sueño que anunciaba quién es este. Pero Pilato no le hace caso. Y como la multitud pedía que él había que soltar a un preso en esa fecha, y él da como para sacarse la carga de encima, da la oportunidad que elijan, y pensaba él que iban a elegir a Jesús, pero la gente pide a un hombre muy terrible que se llamaba Barrabás, y la gente decía que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Y Pilato hace un acto que conocemos, que se dice que se lava las manos, ¿no? No tengo nada que ver con la sangre de este justo, caiga sobre ustedes o sobre nosotros y familia lo que va a ocurrir. Entonces es condenado, no hay vuelta atrás. Dije que la mujer de Pilato intenta que lo liberen, pero no logra, y Pilato se lava las manos. Después Jesús es llevado a la cruz, estaba tan débil que se cayó y tuvo que llevarlo a alguien y ayudarle a llevar la cruz porque no podía con sus fuerzas, estaba muy debilitado. Y después es crucificado, y dice la Biblia que era burlado, era escarnecido por los judíos y por todos los que pasaban por el camino. También menciona que cuando esto ocurre, cuando va a la crucifixión, Judas se mata. Judas, que lo había traicionado, algunas versiones dicen que, algunos evangelios dicen que se ahorcó, otros dicen que se desbarrancó y sus carnes que quedaron repartidas en el camino. Habla del llanto sin control de las mujeres. Hace mucha mención de las mujeres. San Lucas habla más de las mujeres. Es como que le da un lugar muy especial a las mujeres. Cuando van al sepulcro, allí cuando estaba en la agonía le ofrecen vino mezclado con, no sé, según San Marcos 15, y Jesús se niega a tomarlo. Los judíos y todos los que pasaban lo insultaban, diciendo, no dijiste que ibas a destruir el templo y en 3 días lo ibas a reconstruir. Y no era de eso lo que Jesús hablaba antes. Después Jesús llegó un momento en que había 2 ladrones, uno al lado del otro, y también murmuraban contra él, hasta que uno lo reprendió al otro y le dice que se acuerde de él, que lo reprendió al otro, cuando esté en el paraíso, cuando esté en su reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vieron que es un repaso de escuela dominical esto, para todos los que están escuchando hoy. No hay ninguna novedad, pero me encantó repasar todas estas cosas y compartirlas con ustedes. Jesús muere y de pronto se produce una gran oscuridad. Dice uno de los evangelios que hubo un temblor en la tierra, y se puso todo oscuro y la gente se asustó
Y el centurión a cargo de la compañía dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios, este es profeta, este reconoce que lo que Jesús decía era verdad. Y Jesús muere. Está la confesión del centurión, el descenso a la cruz, va a una sepultura que iba a ser estrenada, era de un rico que está mencionada en los profetas, la sepultura del Señor. Y también los sacerdotes y todos los religiosos de ese momento, como temían que el cuerpo fuera raptado, secuestrado, y a causa de su dicho de que iba a resucitar, piden una compañía de soldados que cuiden la entrada de la sepultura. Y esta es sellada con una gran piedra, la sepultura de Jesús. Y así pasa el día viernes y llega el sábado y las mujeres, dicen, el día viernes estaban preparando los perfumes y todas las cosas que iban a ponerle en la sepultura, pero ellas el día domingo a primera hora del amanecer aparecen. Algunos mencionan a María Magdalena, otros mencionan el nombre de varias mujeres y ven que no tenían quien les corra la piedra, pero vieron que la sepultura estaba abierta y que la ropa de Jesús estaba bien acomodada en varios lugares. Y una de ellas menciona a María Magdalena que lloraba: ¿dónde han puesto a mi Señor? Y le dice alguien: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había resucitado. Y después en San Lucas menciona que son enviadas a hablar a Pedro y a los discípulos, a anunciar que Jesús había resucitado. También hay una mención de la caminata de estos dos discípulos hacia Emaús, donde ellos están hablando de todo lo que había acontecido en la semana y de la última noticia de que este Jesús había resucitado. Y Jesús hace como el que no entiende, pero estaba entendiendo todo, y menciona las Escrituras, y parece que iba a seguir de camino y lo invitan a pasar a la casa. Y ellos estaban pensando humanamente en la carne lo que había pasado. Y de pronto, cuando Jesús parte el pan, se les revela Jesús a ellos y ellos se reprochan de que no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba la palabra. Sé que Jesús había resucitado y aparece a dos en Emaús. Estos vuelven caminando los 11 kilómetros a Jerusalén para contar lo que les había acontecido. Y después en San Juan 20, Jesús aparece a los discípulos. Habla de la pesca milagrosa, habla de la aparición a 500 hermanos, dice también la Escritura. Y habla de que los discípulos fueron a pescar y no pescaron nada, y Jesús le dice: echen la red para allá. Y cuando ellos sacaron la red dice que no la podían levantar de la cantidad de peces que había. Y Jesús les hace traer la pesca hacia la costa, la pesca milagrosa. Todas estas cosas sucedieron en la Semana Santa, que nosotros terminamos hoy de celebrar con mucha alegría en nuestros corazones, con la participación también de hermanos tan preciosos que nos acompañaron y nos deleitaron con una hermosa canción
y también con la palabra del hermano venezolano. Gracias al Señor. Y termino leyendo en 1 Corintios 14. No, esta no fue una predicación, sino un repaso y un recordatorio de las cosas que han ocurrido. Una de las cosas que más me pegan es que Jesús lavó los pies de los discípulos y nos manda a nosotros a hacer lo mismo todos los días. Alguien necesita que le quitemos la carga del camino. Hay muchísima gente a nuestro alrededor que necesita que le quitemos la carga del camino. La tierra en los pies era una carga para el caminante. Atrás no usaban ni borcego como nosotros, ni Adidas, ni zapatos cerrados, ni botas. Usaban sandalias. Y fácilmente la tierra se pegaba en sus pies. Así que volvamos el corazón a Dios y digámosle al Señor: yo quiero servirte. Quiero servirte todos los días hasta que me muera. Y como dijo una vez Wense, yo quiero ser como el pájaro ese que muere cantando. Recordando a su hermano Leo que había muerto, terminó de predicar, se sentó y se murió Leo Mansevich. Y dice, el pájaro canta hasta morir. Que el Señor nos encuentre sirviéndole hasta que nos llame a su presencia. Leo lo que dice Pablo. Voy a leer algunos versículos y termino. Ya me pasé. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la gran noticia es esta: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, primicia
de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría iglesia. Y la iglesia es la que mantuvo la fe, la esperanza, el amor, la que hizo la diferencia en estos miles de años, la iglesia en estos 2000 y pico de años, y lo va a seguir haciendo en crecimiento, porque se viene lo mejor. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría evangelio, Nuevo Testamento, no habría predicación, no habría iglesia. Pero Cristo resucitó. Gloria al Señor, nada más.